Vamos a Bueno, sí, iniciar. sí. Vamos a Empezamos entonces. Bueno, vamos a empezar recordando que el cuerpo tiene dos compartimientos líquidos diferenciados, que son las células y el líquido que las rodea, o sea, el líquido extracelular. Y como decía Maja recién, la distribución de solutos en el cuerpo bueno, existe un gradiente. Entonces, depende de la capacidad de las sustancias para atravesar las membranas celulares, cómo se van a distribuir estos solutos, ¿no? Bueno, lo que es importante saber aquí es que la única sustancia capaz de atravesar libremente dentro y fuera de las células del cuerpo es el agua, y lo va a hacer atravesando canales iónicos o canales de aquaporina, que se le llama. Bueno, vamos a ver la relación entre el flujo de solutos y el flujo de agua a través de las membranas celulares. Maja, ¿querés poner la filmina 10? Ahí vamos a ver, no, la 9, perdón, la 9. Que muestra, sí, que ahí muestra el contenido, el porcentaje de agua, según la edad, según si es hombre o mujer, porque la mujer tiene más grasa que el hombre, entonces, bueno, en fin, varios factores que van a hacer que sea distinto el porcentaje de agua. Pero es bastante amplio, digamos, el porcentaje en, por ejemplo, un hombre adulto. Bueno, en el libro yo lo encontré como valor estándar, 60% de agua en un hombre de 70 kilos, por ejemplo, y haciendo una regla de 3 simple, nos damos con que son 42 kilos de agua, por darnos una idea. Entonces, a lo que voy con esto, ya está la filmina. Bueno, vamos entonces a definir qué es la ósmosis. Y bueno, la ósmosis es el desplazamiento de agua a través de las membranas en respuesta al gradiente de concentración de un soluto. O sea que la ósmosis es este proceso en el que el agua fluye a través de las membranas, respondiendo a este gradiente de concentración de solutos que existe de un lado de la membrana y del otro lado de la membrana. ¿Cuál es, digamos, la función de la ósmosis? La función es diluir la solución más concentrada hasta que las concentraciones sean iguales. Y una vez que las concentraciones sean iguales, el desplazamiento neto de agua se detiene. Y vamos a decir que es la presión osmótica, brevemente, para tener una noción, digamos, y es la presión que debe aplicarse para contrarrestar exactamente el flujo osmótico de agua hacia el compartimiento del que viene originalmente. Lo vemos en la filmina, ahí está el número 3, ahí está la presión osmótica, ahí lo muestra Maja, con la manito. Perfecto. Perfecto. Bueno, el factor fundamental para la ósmosis a tener en cuenta es el número de partículas osmóticamente activas. ¿Esto qué quiere decir?
no vamos a tener en cuenta a las moléculas, debido a que algunas se disocian en iones cuando se disuelven en la solución. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Entonces, vamos a tener en cuenta no moléculas, sino partículas. Esto no quiere decir que no haya moléculas que puedan ser partículas. La glucosa, por ejemplo, es una partícula. ¿Por qué no se disocia? Bueno, entonces, dicho esto, no sé si hay alguna duda. Esta filmina ya está, Maja, si querés. Bueno. Si hay alguna duda, a ver. Lo de la presión. La presión osmótica es la presión que se necesita hacer para contrarrestar ese pasaje de agua que está intentando diluir. Sí, porque la presión la íbamos a ver así muy por arriba y después la íbamos a explicar bien. Lo que me interesa es más bien explicarle ósmosis y osmolaridad. Si Bueno. volvemos un minutito, así aclaramos acá cómo sería, porque Sol no tiene el control de la imagen que estoy compartiendo. Ahí está. Este tubo NU que han colocado acá en Silverton hace las veces de el vaso que habíamos hablado la otra vez, ¿no? El vasito con la membrana en el medio. Si acá hay menos concentración y acá hay mayor, acuérdense que concentración es cantidad de moléculas en el volumen, o sea, acá hay menos y acá hay más en el mismo volumen, quiere decir, esto es más concentrado que esto. Entonces, acá todo depende de quién pasa por la barrera, ¿no? Si pasa el soluto ya lo hemos visto que difunde hasta equilibrar. Pero el movimiento del soluto le llamamos, ¿cómo le llamábamos? Difusión. En cambio, acá, si esto no permite el pasaje de soluto, y si permite el agua, ¿quién se va a mover? El agua, porque los solutos no pueden. Y ahí es donde hay que ser pícaro para darse cuenta. Si el agua pasa a este otro compartimiento de la derecha hasta que las concentraciones sean iguales, ¿por qué? Porque si yo tomo acá un cubito de este volumen, tiene 4, y el mismo cubito acá tiene 4, entonces las concentraciones son iguales. Pero ¿qué pasó acá? Que hay que ser bicho, aumentó la cantidad de volumen en el compartimiento derecho. Es como, ustedes lo van a entender mejor con un Fernet. Si yo les pongo un Fernet puro y un Fernet diluido, y le pongo una membrana al medio, entonces va a terminar todo del mismo color, ¿sí? Pero pasó el agua de un lado al otro, y en ese caso, uno de los vasos va a tener más volumen, ¿sí? Porque el agua se va a haber movido. Entonces, acá no fue difusión, guarda, acá hubo cambio de volumen y lo que ocurrió es que se movió el agua. Y el movimiento del agua no se llama difusión, sino que se llama ósmosis. Ahora, cuando uno, por ejemplo, ¿alguna vez ustedes vieron una planta con el tallo hinchado como se nos hinchan los tobillos a nosotros en el verano? No creo. ¿Por qué? Porque el agua no tiene hinchazón, no tiene edema, no tiene acumulación de agua. Esto pasaría, por ejemplo, si hay un problema de circulación y yo tengo mucha sal en el medio interno, entonces esto es lo que pasa en mis tobillos en el verano o en las piernas, o cuando un paciente, que ya lo vamos a ver después, tiene este problema de manejo de líquidos, está todo hinchado, inflado de agua, está todo con edema, que le decimos, entonces lo que pasó es que el agua se movió hacia los tejidos periféricos o se retuvo o se fue hacia los tobillos, entonces hubo aumento de volumen de la solución. Eso es lo que estaba diciendo. Y si yo digo, bueno, a ver,
cuál es el volumen que tenía que tener y cómo cambió. Yo tendría que medirle la presión osmótica en el tobillo al paciente, o cuando se le infla acá las ojeras, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para medir eso? Bueno, eso se mide impidiendo que el agua pase y midiendo cuánta fuerza hay que hacer para evitar que pase. Si yo suelto acá la pesa, el agua pasa. Hay ósmosis y hay cambio de volumen. Pero si yo sostengo la pesa, mido la fuerza que tuve que hacer, la presión, y esa es la presión que está haciendo el agua para tratar de moverse. Esa es la presión osmótica, la que yo mido, que contrarresta la presión que hace el agua para moverse entre los solutos. ¿Vamos? Y lo que decía Sol es muy importante, porque si estas pelotitas de soluto son glucosa, el gráfico anda muy bien. Si es un aminoácido, el gráfico anda muy bien. Pero ¿qué pasa si cada una de esas pelotitas es sal que yo acabo de echar? El tema es que la sal, pelotita, molécula, se va a disociar en cloruro y sodio. Y entonces por cada una de estas se van a duplicar las pelotitas osmóticas. Por lo tanto, por eso dice Sol, en ósmosis no hablamos tanto de moléculas, hablamos de partículas que sean osmóticamente activas. Porque la sal echada 100 moléculas van a ser 200 partículas osmóticas. Eso decía Sol. ¿Vamos? ¿Está Gracias, bien, Maja. Sol? ¿Te sirve? Sí, 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 Ok. sí, sí, gracias. Bueno, seguí vos como Se escucha quieras. bien ahí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, ahora iba a empezar yo con osmolaridad. Bueno, habíamos explicado lo de, perdón, las partículas osmóticamente activas y habíamos quedado ahí. Y ahora viene otra idea, digamos, que es la osmolaridad, otro concepto, que es una medida que describe el número de partículas en solución, por litro de solución. Y se define como osmoles por litro la unidad, digamos, osmoles o miliosmoles por litro, según el caso, ¿no? Porque, por ejemplo, donde yo trabajaba eran miliosmoles por litro, el osmómetro que medía. Bueno, entonces nos mide las partículas osmóticamente activas y la unidad es osmoles o miliosmoles por litro. La osmolaridad normal es entre 280 y 296, pero se redondea a 300. Después viene un cuadro comparativo, Maja, de las soluciones según la osmolaridad, porque cuando medimos las osmolaridades, las soluciones pueden ser isosmóticas, hiperosmóticas o hipoosmóticas. Entonces, la osmolaridad es una propiedad de cada solución. Se pueden comparar las osmolaridades de diferentes soluciones, siempre y cuando las concentraciones se expresen en las mismas unidades. Si, por ejemplo, dos soluciones contienen el mismo número de partículas de soluto por unidad de volumen, son isoosmóticas. Si, por ejemplo, tenemos el caso de una solución A que tiene una osmolaridad mayor que B, o sea que está más concentrada que B, entonces A es hiperosmótica con respecto a B, así como B es hiposmótica con respecto a A. Bueno, la osmolaridad es una propiedad coligativa. Esto quiere decir que depende del número de partículas de soluto en relación al número de partículas de solvente o al solvente, y no a su naturaleza. Bueno, y si la membrana es solo permeable al agua y no a los solutos, el agua se va a desplazar por ósmosis desde la solución menos concentrada
hacia la más concentrada, que es lo que dijo Fede recién en el chat. Bueno, eso con respecto a la osmolaridad. Ya está la filmina, Maja. Bueno, paso a la otra. ¿Cuál será la No. otra? Porque ahora vamos a empezar con tonicidad. Bien, entonces dejamos de compartir. Ok. Bueno, Bueno, ¿qué es entonces la tonicidad? le Sí, decimos, la osmolaridad mide el número de partículas que hacen presión osmótica, o sea, que mueven al agua, que se mide en osmoles por litro. Y normalmente son poco concentradas en el cuerpo, entonces normalmente se recurre a medir en miliosmoles por litro. Y así como pasaba con la molaridad de las soluciones, ¿se acuerdan? Moles por litro, se decía molar. Acá pasa lo mismo. Se dice miliosmolar para decir cuántos miliosmoles por litro hay que hacer de presión con la pesita. ¿Se entiende? Y sí, eso es. sí, es muy común medirla en orina y en plasma. Lo más común, digamos. Claro, remarquemos que Sol está preparando este tema para ustedes porque ella, digamos, tiene experiencia en estar siempre con muestras en el laboratorio y por eso la invité a que también nos explique estas cuestiones. Así que ahora nos va a explicar lo otro que es difícil de entender, que es tonicidad. Más o menos, no tanto. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos con tonicidad. Bueno, la tonicidad es una propiedad, si se quiere, que describe el cambio de volumen de una célula, pero sobre todo describe la solución donde se encuentra la célula cuando ambas llegan al equilibrio. ¿Qué quiere decir todo esto? Tenemos una solución, ponemos una célula dentro de la solución y vamos a ver qué pasa cuando ambas llegan al equilibrio de concentración de partículas. Entonces, es un término fisiológico que se utiliza para describir una solución y cómo el volumen celular se podría ver afectado si la célula se colocase en la solución, permitiéndosele llegar al equilibrio. Por ejemplo, si la célula se hincha al llegar al equilibrio, o sea, se infla, significa que la solución es hipotónica. ¿Por qué? Porque la célula, digamos, tenía más cantidad de solutos, entonces el agua de la solución difundió hacia la célula, la infló, porque ocupa volumen, la infló, pero la diluyó, digamos, y la solución quiere decir que es hipotónica. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hay alguna duda? No, creo que vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno. Ahora, si la célula se encoge al alcanzar el equilibrio, la solución es hipertónica. ¿Por qué? Porque la solución tenía mayor cantidad de solutos, entonces la célula tuvo que como donar agua hacia la solución para que se alcance el equilibrio. Ahí está perfecto la filmina. Esto se ve mucho también cuando, por ejemplo, hacemos un extendido, o por ejemplo vemos orina en microscopio y de vez en cuando se ve algún glóbulo rojo. Si la orina es hipotónica, los glóbulos rojos se ven inflados o reventados, y por el contrario, si es hipertónica, se ven como crenados. Bueno. Y el centro Por es la convención, isotónica. ahí está, me olvidaba de esa. La del centro es isotónica porque tiene la misma concentración de solutos, sí. Bueno, después, ¿qué nos queda decir? Las diferencias entre tonicidad y osmolaridad.
Por empezar, la osmolaridad describe un número de partículas de soluto disueltas en un volumen de solución. O sea, tiene unidades, se puede medir, o sea que es cuantitativa. En cambio, la tonicidad no tiene unidades, es solamente comparativa de la célula con respecto a la solución. La osmolaridad se puede utilizar para comparar dos soluciones y la relación siempre va a ser recíproca. En cambio, la tonicidad compara una solución con una célula y describe solamente a la solución. Claro. Y Siempre por último, la tonicidad es hablando cómo es la solución visto desde la perspectiva de la célula. Para la célula la solución es isotónica, todo bien, hipertónica, le chupa el agua, se la quita, o hipotónica, la infla de agua. Digamos, siempre la tonicidad es en relación a las células que manejamos, sea sangre, sea tejidos disgregados, cultivos, lo que sea, bacterias, lo que sea. Para mantener vivas las células de cualquier tipo, uno trata de mantenerlas como en soluciones isotónicas, salvo que quiera hacer experimentos con la tonicidad, que es raro. Uno trata de que las soluciones que le agrega a las células o, por ejemplo, a la circulación del paciente sean isotónicas, ¿verdad? sí, ahí está. En cambio, la osmolaridad, uno puede medirla en una solución sola. Esta solución tiene tantos moles o osmoles por litro, o bien comparar soluciones. Esta tiene más osmolaridad que esta otra, o acá hay todas unas soluciones con distinta osmolaridad, entonces no necesitamos referirlo a la célula, eso lo hacemos en el laboratorio de química también. ¿Estamos? Eso. Y me faltó decir, Maja, que la tonicidad de la solución Sí. no depende solamente de la concentración, la osmolaridad, sino también de la naturaleza de los solutos disueltos en ella, que según la capacidad para atravesar la membrana celular, los solutos pueden ser penetrantes o no penetrantes. Entonces, ¿cuáles nos van a importar? Los no penetrantes, porque son los que van a atraer el agua hacia ellos. La tonicidad depende únicamente de la concentración de los solutos no penetrantes. Claro, que Silverton le dice no penetrantes a los que no penetran o pasan las membranas, o sea, no penetrantes, exacto, no difusible, eso quiere decir. Penetrante, exacto, pasa. Bueno, la relación entre tonicidad y osmolaridad, que era el grafiquito que veíamos recién, ese, bueno, una solución hipoosmótica siempre es isotónica, porque la célula siempre va a tener mayor concentración de solutos no penetrantes que la solución, y el agua va a fluir dentro de la célula. Una solución isoosmótica puede ser o isotónica o hipotónica, porque nunca puede tener una mayor concentración de solutos no penetrantes que la célula. Y las soluciones hiperosmóticas pueden ser hiper o isotónicas. Esas pueden ser de las tres variedades, digamos. No sé si hay alguna pregunta. Ya eso es lo último. Sole, Maja, ¿me escuchan? Sí. Sí. Gente, me gustaría agregar algo, si puede ser. Sí, sí. Con respecto al laboratorio. Gente, ustedes cuando estén en un laboratorio y si les toca hacer alguna actividad manual, la tonicidad juega un papel importante en lo siguiente. Muchas veces van a tener que diluir muestras, por ejemplo,
una muestra de materia fecal que tiene bastante leucocitosis porque está plagada de glóbulos blancos, esa materia fecal, y necesitan ver alguna otra célula o alguna otra particularidad de esa muestra. Generalmente se disuelve con solución fisiológica, 0,9%, que tiene que ser isotónica, de igual tonicidad con respecto a las células, ¿no es cierto? Si yo agrego una solución con mayor tonicidad o menor tonicidad, puedo romper esas células y la muestra puede no ser representativa. Lo mismo pasa con los anticoagulantes. Los anticoagulantes que tienen, bueno, ustedes saben, son líquidos, también tienen que respetar esa tonicidad con respecto a las células. Imaginen que estoy sacando una muestra de sangre y el anticoagulante está mal preparado, puedo crenar o puedo hinchar las células. Y ustedes saben que ese dimorfismo de las células también pueden presentar algo patológico que no necesariamente va a ser un cuadro patológico, sino que va a ser un error en las concentraciones de los anticoagulantes. Por ejemplo, también en las orinas que tienen demasiada piuria. Piuria llamamos a un campo cubierto por leucocitos porque hay un proceso infeccioso muy grande. Si tengo que diluir esa muestra, también tengo que respetar la tonicidad porque puedo romper esos glóbulos blancos o glóbulos rojos si los hubiera, o cualquier otro tipo de célula que esté presente. Eso nada más quería agregarle a los chicos. Sí, es lo más importante en el laboratorio, digamos, a tener en cuenta. Muy bien. Bueno, Sol, muchas gracias. Yo voy a volver a compartir ahora una pantallita de lo que estábamos viendo recién con Sole, porque esto es lo más importante, que es de lo que les estaba hablando recién Federico. Para que podamos entender este gráfico, ahí Silverton les presenta una célula con 6 equivalentes por litro de una sustancia N, digamos, y entonces, como la concentración fuera es menor que dentro, esta célula puesta en esta solución está en una solución hipotónica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la solución, al tener menos solutos y la célula en su interior más, el agua, si hay acuaporinas abiertas o canales de agua, va a ingresar hinchándola. Al terminar el proceso y llegar al equilibrio, la célula va a haber cambiado de volumen para equiparar las concentraciones. O sea, en un volumen dado aquí afuera hay una y en el mismo volumen aquí adentro hay una. Entonces, esta solución era hipotónica para la célula que es en cuestión. Y en el equilibrio la célula ganó volumen y se hincha. Acá hay un peligro. Si fuera un glóbulo rojo, el glóbulo rojo es eficiente con la forma bicóncava que posee, pero inflado como una pelota pierde eficiencia para pasar por los vasos, por los capilares sanguíneos, tomar oxígeno, largar dióxido de carbono, y por lo tanto nos empieza a faltar el aire, decimos, ¿no? O sea, empiezan a faltar el transporte de los gases respiratorios a nivel de la hemoglobina, del glóbulo rojo. Pero bueno, porque es lo que más conocemos, pero todas las células se van a resentir cuando cambien en volumen en una manera, digamos, importante. En este caso, la célula tiene solutos penetrantes, es decir, que pueden atravesar la membrana, y la solución es claramente hipotónica porque no tiene solutos. Cuando la célula es colocada en este sistema, de esta solución hipotónica, pierde solutos hacia la solución para equilibrar. Es muy probable que mantenga su volumen, porque acá estamos hablando del soluto moviéndose, ¿sí? Entonces, la solución aquí era hipotónica y ahora se hizo, digamos, isotónica. Este cuadro es lo más importante para nosotros, de osmolaridad y tonicidad. Está en el texto de las ediciones anteriores, en la última Silverton está como un cuadro, y en los ejercicios de nuestra guía hay más ejercicios para tratar de comprender esto.
Sol les habló recién de que en nuestro medio interno, la osmolaridad del medio interno iba de entre 280 a 310, más o menos, miliosmolar. Y dijo, se redondea a un nivel o variable media de 300 miliosmolar. Esto es lo que el organismo completo, a través de todo el trabajo de todas sus células y órganos, está tratando de sostener como osmolaridad. O sea, que ni haya muchos más solutos osmóticamente activos, ni muchos menos. Que haya alrededor de 300 miliosmoles por litro en el medio interno. Pero, dado en concentración de osmóticos cada 100 mililitros, se puede expresar también en porcentaje, que es lo que ustedes tienen acá. Y dice, soluciones intravenosas, las más comunes. La propia, diríamos fisiológica o de equilibrio, sería una solución salina de casi un 1% de solutos en sales. Ve que dice 0,9% solución salina, conocida como solución salina normal o solución fisiológica. Es decir, que nuestro plasma, con todas las cosas que tiene suspendidas y disueltas y demás, si le medimos la osmolaridad, sería equivalente a poner casi un gramito de sal en 100 mililitros de agua o en un vaso de agua. Cuando ustedes no quieran alterar su equilibrio interno, pueden tomar solución fisiológica y no pasa nada. Si toman mucha agua destilada, es un agua muy hipoosmótica para el organismo. Así que hay que tener cuidado. O si toman demasiada sal, comen con demasiada sal, también tienen problemas, porque aumentan mucho la osmolaridad interna hasta que el riñón pobre trata de sacar ese exceso de sal. Si me van siguiendo, entonces, un vaso de 100 mililitros de agua con casi 1 gramo de sal es una solución salina o fisiológica isoosmótica con nuestro medio interno o plasma. Además de no hacer movimientos de agua porque es isoosmótica, las células ni se hinchan ni se deshinchan, porque es una solución isotónica para las células. Hay que acordarse de esto para que podamos continuar. Me voy a saltar a la cuarta, que dice, solución salina al 0,45%. 0,45 es la mitad exacta del 0,9 fisiológico. Estoy poniendo medio gramo de sal en un vaso de 100 mililitros. Esta solución tiene menos la mitad de las partículas osmolares que hacen ósmosis que la solución salina. Se conoce como, o diríamos, es una solución salina con la mitad de la osmolaridad normal. ¿Cómo es la osmolaridad? Comparado con lo líquido venoso o plasma, hipoosmótica. Tiene la mitad de las moléculas osmolarmente activas. Ahora, todos los solutos que hemos puesto son pocos comparados con los solutos que nos circulan en el plasma. Por lo tanto, tenemos menos partículas fuera que dentro de las células. Para las células, esta solución es hipotónica. Y el agua de las células va a tratar de salirse, digamos, va a tratar de entrarse a las células porque las células van a tener más solutos que afuera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes se aprenden y entienden bien esas dos, es más fácil que puedan entender las otras situaciones, que son las que realmente se usan cuando se colocan las vías en los pacientes y se les coloca el suero para que ingrese a los líquidos venosos. Una muy, muy, muy común es poner el suelo que dice D5, le suelen poner los enfermeros o enfermeras o enfermeres, que es la dextrosa al 5. ¿Qué es la dextrosa al 5?
La dextrosa al 5 es, yo tengo una solución salina preparada normal, o sea, isosmótica isotónica, o sea, una solución salina al 0,9%. Y le agregué dextrosa, que es una de las formas de la glucosa, un isómero de la glucosa, que le sirve al paciente como glucosa energéticamente hablando, al 5%. Hemos dicho que la glucosa actúa como molécula y como partícula, porque no se va a desdoblar en relación al agua. Entonces, nosotros teníamos el 5% de sal, el 0,9% de sal, y eso era isosmótico. Pero como le hemos agregado un 5% más de partículas, entonces terminó siendo hiperosmótica. Tiene un 5% más de la solución del cuerpo. Entonces es hiperosmótica. Ahora, las células frente a esta solución siguen siendo, para ellas, una solución isotónica. ¿Por qué? Porque la dextrosa o glucosa no mueven el agua importantemente. Las que mueven el agua importantemente son, en este caso, la sal. Entonces, tiene más concentración de partículas, pero que no mueven distinto al agua que la isotonía. Este es